Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Resulta fascinante y a la vez un poco escalofriante observar cómo en este mes de marzo de 2026 un misil disparado en Oriente Medio termina alterando nuestro día a día. Totalmente. Es que parece mentira, pero es así. O sea, en cuestión de semanas afecta al precio de una barra de pan en Valencia o a la cuota de un alquiler en Madrid. La onda expansiva de la geopolítica, ya no respeta fronteras. ¿Qué va? Viaja a través de los mercados financieros y aterriza directamente en las libretas de ahorro de cualquiera de nosotros. Es la globalización mostrando su perfil más implacable, ¿eh? Ya ves. Y además, cuando estalla un conflicto bélico con la magnitud de esta guerra de Irán, es como si el mundo entero entrara en una especie de vibración económica, ¿no? Exacto. Lo interesante, y lo que los analistas vigilan con lupa ahora mismo, es cómo cada país absorbe ese impacto. Fíjate que algunos se resquebrajan rapidísimo, mientras que otros, muestran amortiguadores totalmente inesperados. Y precisamente medir esos amortiguadores es la misión de este análisis a fondo. El objetivo hoy es desgranar la radiografía más reciente que el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sobre la economía española. Que no es poca cosa. Para nada. Y ojo, la intención no es recitar un boletín aburrido de porcentajes y ya está. Queremos entender la mecánica que hay detrás. Claro, ver cómo funciona ese engranaje que conecta una crisis petrolera internacional con el mercado laboral y la vivienda en España. Eso es. Examinando tanto las grietas estructurales como los escudos defensivos que tiene el país. Es que el documento del FMI es exhaustivo, ¿eh? Actúa casi como una resonancia magnética. Me gusta esa imagen. Sí, porque muestra dónde fluye bien la sangre económica y dónde hay arterias obstruidas que requieran, cirugía urgente, especialmente en lo que respecta a las finanzas públicas y a la inflación. Pues para arrancar con esa resonancia magnética, lo más lógico es poner sobre la mesa la fotografía general, los grandes números macroeconómicos que el FMI se ha visto obligado a corregir a la baja. A ver, cuéntanos. Pues mira, el informe señala que el crecimiento del Producto Interior Bruto de España, el PIB, se rebaja 2 décimas para este 2026, quedándose en un 2,1%. Para 2027, la previsión cae una décima adicional, situándose en el 1,8%. Y a largo plazo, asumen que la economía se estabilizará en su nivel de crecimiento potencial, que es alrededor del 1,7%. A simple vista, claro, para quien no sigue el día a día de la macroeconomía, una rebaja de 2 décimas puede parecer una minucia. Totalmente. De hecho, uno escucha 2 décimas y suena a margen de error estadístico. Si a ti te bajan el sueldo un 0,2%, pues probablemente ni lo notes en el extracto del banco. Ya, pero en términos de PIB la cosa cambia. Claro, estamos hablando de miles de millones de euros que dejan de generarse. Empresas que no se crean, contrataciones que se congelan. Pero lo que realmente hace saltar las alarmas en el informe no es esa leve ralentización. ¿No? Es la otra cara de la moneda, los precios. Exactamente. El FMI esperaba una inflación controlada, pero la realidad es que proyectan que se dispare un punto entero, o sea, rondando el 3% a finales de 2026. Madre mía. Y calculan que no logrará bajar al ansiado 2,2% hasta finales de 2027. Esto es mucha tela. Y ese punto de inflación adicional, ojo, cambia por completo el escenario. Para entender la gravedad, yo siempre digo que la economía funciona de manera muy similar al cuerpo humano. A ver, explícanos eso. Pues mira, una bajada de 2 décimas en el crecimiento es como tener una ligera fatiga muscular. El cuerpo rinde un poco menos, pero sigue corriendo. Vale, te sigo. Sin embargo, un punto entero más de inflación mantenida en el tiempo es el equivalente a desarrollar una febrícula constante. Uf, qué mal suena eso. Es que no te postre en la cama el primer día, ¿sabes? Pero mes a mes te va agotando las reservas de energía. Va desgastando el sistema inmunológico financiero de los hogares. Claro, y el origen de esta fiebre económica es evidente, que es el encarecimiento de la energía por el conflicto en Oriente Medio. Efectivamente. Pero el informe hace un énfasis muy particular en lo que denominan efectos de segunda ronda. ¿Cuál es el mecanismo exacto que convierte un problema puntual con el petróleo en una inflación crónica? Pues el mecanismo es una reacción en cadena dificilísima de detener una vez que arranca.
Empieza cuando el barril de petróleo sube drásticamente, como ha pasado. Lógico. Automáticamente, el transporte terrestre, el marítimo y la factura de luz de las fábricas se encarecen. Es decir, producir y mover un paquete de arroz o un electrodoméstico, pues cuesta más. Claro. Y las empresas no van a asumir ese coste por amor al arte. Obviamente no. Para no quebrar, trasladan ese sobrecoste al precio final que vemos en el supermercado. ¿Y ahí es cuando nos duele el bolsillo a todos? Exacto. Al subir la cesta de la compra, los trabajadores ven mermado su poder adquisitivo y exigen, lógicamente, subidas salariales para poder llegar a fin de mes. Y al subir los salarios, los costes laborales de las empresas vuelven a aumentar, lo que les obliga a subir los precios de nuevo. Vamos, el pez que se muerde la cola de toda la vida. Tal cual. Esa es la espiral de los efectos de segunda ronda. La inflación deja de ser un problema que importamos de fuera y pasa a estar enquistada dentro de la propia economía del país. ¡Qué peligro! Mucho, porque entonces los precios de los servicios, desde ir a cortarte el pelo hasta la cuota del gimnasio, empiezan a subir, consolidando ese 3% que pronostica el FMI. Y eso impide que los bancos centrales bajen los tipos de interés, claro. Exacto. Nos quedamos atrapados. Ahora bien, si el epicentro del seísmo es el mercado energético global, el informe destaca una particularidad súper interesante sobre cómo impacta este choque en España. Sí, la dualidad de la energía. Eso es. Los precios del petróleo y del gas van a seguir altos tal y como marcaban los mercados a mediados de marzo. El petróleo actúa como un freno indiscutible, pero resulta que la economía española tiene una defensa estructural frente al encarecimiento del gas que otros países de Europa, pues, no tienen. Y esa defensa es nuestro mix eléctrico. La proporción de energías en renovables, ya sea eólica, solar o hidroeléctrica, ha crecido tanto que actúa como un amortiguador gigante. Ujú. En el mercado mayorista de la electricidad, que funciona con este sistema marginalista tan complejo, donde la última tecnología en entrar fija el precio para todas, Que suele ser el gas, claro. exacto, pues resulta que las renovables entran a coste cero. Cuantas más horas del día cubramos con sol y viento, menos necesitamos encender las centrales de ciclo combinado que queman ese gas carísimo. O sea, imaginemos la economía española actual como si fuera un coche con un motor híbrido de última generación. Ajá. Cuando el precio de la gasolina se dispara a nivel mundial, este vehículo tiene la enorme ventaja de poder circular por la ciudad usando únicamente su batería eléctrica, que en este caso son las renovables. Me parece un ejemplo buenísimo. Claro, es que eso te salva el presupuesto diario, mantiene las luces encendidas y las fábricas funcionando a un coste razonable. Es como tener un chaleco antibalas. Sí, pero asimétrico. Exacto, porque el problema surge cuando el coche tiene que salir a la autopista o mover grandes cargas. La logística pesada, la aviación, la agricultura y el transporte de mercancías no pueden funcionar aún solo con viento y sol. Imposible a día de hoy. Necesitan irremediablemente el motor de combustión. Y ahí es donde el impacto del petróleo caro golpea sin piedad. El chaleco te protege del gas, pero te deja las piernas expuestas a la metralla del petróleo. Es que esa analogía ilustra perfectamente la asimetría del impacto. Amortiguamos el golpe del gas, pero sufrimos de lleno el del petróleo. Y el FMI añade una advertencia muy severa aquí. A ver. Si el conflicto armado se prolonga y el petróleo sigue al alza, las consecuencias traspasan el surtidor de gasolina. Un entorno de energía cara a nivel global endurece las condiciones financieras mundiales, ¿eh? Claro, el miedo se contagia. Eso es, los inversores se vuelven conservadores, el crédito se encarece y se genera un clima de incertidumbre sistemática. Y la incertidumbre paraliza las decisiones de inversión de las empresas. Lo que a medio plazo, ahoga la creación de empleo. Inevitablemente. Que parece casi, no sé, contraintuitiva. Sí, lo de la firmeza. Exacto. Textualmente, señala que el crecimiento en España sigue siendo firme a corto plazo. Si el entorno exterior es tan hostil, la explicación de esta resistencia tiene que encontrarse mirando hacia adentro, por fuerza. Y así es, ¿eh? La fuerza motriz recae casi en exclusiva sobre la demanda interna. Hay varios pilares sosteniendo este empuje ahora mismo. ¿Cuáles serían los principales? En primer lugar, un mercado laboral que el propio organismo califica de dinámico. Las revisiones salariales están logrando sostener, de momento, la capacidad de compra de la gente. Bueno, algo es algo. En segundo lugar, el papel del Plan de Transformación y Resiliencia. Los famosos fondos europeos Next Generation. Esos mismos. Esos fondos actúan como una inyección de capital directo en vena para modernizar infraestructuras y digitalizar empresas. O sea, dinero fresco cayendo del cielo, como quien dice. Más o menos.
Y eso estimula la inversión bruta independientemente del pesimismo global. Y luego, por último, un repunte continuado en la inversión en el sector de la construcción. A lo que hay que sumar un fenómeno fascinante, al que podríamos referirnos como la paradoja del turismo. Es muy curioso esto. Es verdaderamente irónico cómo funcionan los flujos globales. El mismo conflicto en Oriente Medio, que encarece los hidrocarburos y amenaza la estabilidad mundial, está provocando, de forma simultánea, un desvío masivo de turistas hacia destinos percibidos como seguros. Y España es el refugio perfecto. Exacto. España está absorbiendo gran parte de ese turismo refugiado. Y además, el informe destaca que ya no se trata de una marea concentrada solo en los meses de verano en la costa mediterránea. No. Hay una notable desestacionalización y una mayor diversificación regional, bien en todo el año y a todas partes. Es que el sector turístico demuestra una resiliencia formidable, pero hay otro pilar interno fundamental que explica por qué la maquinaria no se detiene, y es el factor demográfico. ¿La inmigración? Sí. Las previsiones del INE, el Instituto Nacional de Estadística, sobre flujos migratorios se están viendo superadas. Las entradas netas de población inmigrante son muy robustas. Claro, y esa gente tiene que trabajar y vivir. Exacto. Su integración en el mercado laboral es lo que está permitiendo compensar el envejecimiento y la moderación de la población activa local. Es fuerza de trabajo que cotiza, consume y mantiene el dinamismo interno. Pero a ver, al escarbar en los detalles de cómo se financia ese consumo interno, aparece una alerta en el informe que a mí me resulta muy preocupante. Lo del ahorro, ¿verdad? Sí, el FMI constata que el consumo privado logra mantenerse en gran medida porque los hogares están reduciendo de forma drástica su tasa de ahorro. Básicamente se está regresando a los niveles de ahorro previos a la pandemia para poder absorber el sobrecoste del shock energético y la inflación. Es así. Retomando la imagen del vehículo de antes, esto no suena a que el motor interno sea eficiente. Suena a que se ha encendido la luz de reserva y se está consumiendo el combustible de emergencia para no bajar la velocidad. A ver, quemar los ahorros para pagar facturas más caras suena a pan para hoy y hambre para mañana. ¿Es este el motor de un coche o simplemente estamos quemando los muebles para mantener la casa caliente? Es una lectura súper precisa de los riesgos subyacentes, de verdad. El FMI reconoce que, a corto plazo, esta caída del ahorro salva las cifras macroeconómicas de consumo. Ya, el dato queda bonito hoy. Exacto. Incluso apuntan que, si los hogares deciden desahorrar a un ritmo aún más rápido, el crecimiento inmediato del PIB podría ser superior al estimado. Pero la vulnerabilidad que esto genera es crítica, ¿eh? Claro. Vaciar el colchón financiero familiar en un entorno de alta incertidumbre geopolítica deja a las clases medias sin capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto. Una reparación importante en casa, un problema de salud, un despido. Exacto, te quedas al descubierto. Pues si el sector privado, o sea, familias y empresas, están agotando sus reservas para llegar a fin de mes, lo prudente sería que el sector público, el Estado, estuviera ahorrando para poder asistir en caso de que la cosa empeore. Sería lo ideal. Sin embargo, el análisis del FMI sobre las cuentas públicas españolas muestra exactamente lo contrario. Y es aquí donde el informe lanza su advertencia, diría yo, más dura y directa, ¿no? Totalmente. El escrutinio fiscal es muy severo. Las proyecciones del fondo indican que el crecimiento anual del gasto neto de las administraciones públicas está superando con creces los límites marcados. Tela. El escenario base que dibujan no deja lugar a dudas. Si no se aplican medidas de ajuste estructural, el déficit público de España se estabilizará de forma crónica por encima del 2% del PIB para el año 2031. Ojo a esto. Para poner esa cifra en contexto a quien nos escuche, el objetivo de déficit previsto y comprometido con Europa para esa fecha es del 0,8%. Una diferencia abismal. Claro, estabilizarse en un 2% no es un ligero desvío, es un agujero estructural masivo. ¿Por qué es tan peligroso mantener un déficit del 2% en este momento histórico? Pues porque las reglas del juego han cambiado, básicamente. Durante la pandemia, las reglas fiscales de la Unión Europea estuvieron suspendidas, permitiendo gastar sin límite. La barra libre, vamos. Exacto. Pero ahora, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha vuelto a entrar en vigor. Mantener un déficit elevado obliga al Estado a emitir más deuda continua para financiarse. Claro. Y en un entorno donde los tipos de interés del Banco Central Europeo no van a bajar rápidamente debido a esa inflación pegajosa del 3% de la que hablábamos, emitir nueva deuda sale carísimo. O sea que una parte cada vez mayor de los impuestos de los ciudadanos
¿Tiene que destinarse a pagar intereses a los inversores internacionales? Efectivamente. En lugar de financiar sanidad, educación o infraestructuras, que es lo que tocaría. Exactamente. Se va el dinero por el sumidero de la deuda. ¿Y qué hoja de ruta propone el FMI para corregir esta desviación titánica? Porque el informe pone el foco en unas medidas muy específicas. Calculan que el esfuerzo de consolidación necesario equivale a casi el 1,5% del PIB. Estamos hablando de un ajuste de alrededor de 20.000 millones de euros, que se dice pronto. Madre mía, 20.000 millones. Pues la primera exigencia pasa por intervenir las ayudas estatales desplegadas durante la crisis energética. El FMI subraya que estas medidas no pueden ser permanentes, ¿eh? Claro, hay que cortar el grifo. Deben rediseñarse para ser estrictamente temporales, estar quirúrgicamente focalizadas en los sectores y hogares más vulnerables y bajo ningún concepto deben distorsionar las señales de los precios de la energía en el mercado. Pero lo más crudo del mensaje es la conclusión aritmética. Para acomodar este desvío y cumplir con Europa, el gobierno central se enfrenta a una disyuntiva ineludible. ¿Qué es? O se aprueba una subida de impuestos significativa o se ejecuta una reducción drástica del gasto público. No hay más. Un ajuste que, según leo en el texto, no concierne únicamente a la administración central. Las comunidades autónomas, que son las que gestionan el grueso del gasto social, reciben un mandato clarísimo también. Si no se libran. Cualquier alivio en su carga de deuda tiene que estar condicionado a la presentación de planes de consolidación creíbles y a un estricto cumplimiento de la regla fiscal regional, limitando rigurosamente el crecimiento de su gasto. Y fíjate que al llegar a la viabilidad de todas estas exigencias, el FMI hace una incursión en el terreno del riesgo institucional. Esto me pareció súper llamativo. Es que el informe expresa dudas explícitas sobre la capacidad real del gobierno para diseñar y aprobar el vital plan fiscal y estructural de medio plazo, que es el compromiso plurianual que se envía a Bruselas detallando cómo se va a reducir la deuda. Ya. El motivo de este escepticismo del FMI es la profunda fragmentación política actual en el Parlamento. O sea, el análisis advierte que, independientemente de la voluntad del Ejecutivo, conseguir los votos necesarios para recortar 20.000 millones de euros en un Congreso tan dividido es una tarea hercúlea, casi imposible. Totalmente. Yo aquí visualizo al FMI como, como un médico deportivo muy estricto. Te dice que tienes que ponerte a dieta extrema, perder ese 1,5% de grasa, pero en casa, en el Parlamento, hay tanta gente peleada que es imposible ponerse de acuerdo sobre qué alimentos sacar de la nevera. Es una comparación perfecta. Y hay que destacar la total neutralidad del FMI en este punto, ¿eh? No entran en valoraciones ideológicas ni señalan culpables. Claro. Analizan la aritmética parlamentaria del mismo modo que analizan el precio del barril de Brent. Lo ven como un factor de riesgo puro y duro. Esto no es ideología, son matemáticas. Y si el país no tiene la agilidad legislativa para aprobar presupuestos restrictivos o reformas fiscales urgentes, pues queda expuesto ante los mercados financieros. Exacto. Cuando los inversores internacionales perciben bloqueo e inacción frente a un déficit galopante, suelen reaccionar exigiendo rentabilidades más altas para comprar nuestra deuda pública. Lo que dispara la prima de riesgo. Tal cual. Ese es el peligro latente. La falta de consenso interno en un momento de tormenta exterior es una vulnerabilidad máxima. Pero la parálisis política no solo amenaza la macroeconomía y la prima de riesgo, también tiene consecuencias devastadoras a pie de calle. Efectivamente. Y por eso el FMI decide dedicar un apartado independiente a un sector donde la inacción administrativa está asfixiando literalmente a la población residente: el mercado de la vivienda. Y aquí se produce un choque frontal entre las cifras macroeconómicas brillantes que comentábamos antes y la realidad cotidiana. Antes mencionábamos que el repunte de la construcción es uno de los motores del PIB, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el fondo alerta formalmente de un profundo deterioro de la asequibilidad. La economía general crece, pero acceder a un techo bajo el que vivir exige un porcentaje cada vez más asfixiante del salario de cualquier ciudadano. Es el resultado directo de cruzar las tendencias que han mantenido a flote al país. A ver, si el crecimiento se sostiene gracias a niveles récord de turismo y a una inmigración constante que cubre las vacantes laborales... Que son cosas positivas en principio. Claro, pero la consecuencia lógica de eso es un aumento drástico en la demanda de espacio físico. Si la población activa crece y el turismo requiere más alojamiento, pero la oferta de vivienda disponible permanece rígida... Pues los precios de compra y alquiler se disparan de forma inevitable. Oferta y demanda pura. Inevitable.
Y las soluciones que plantea el FMI para solucionar este cuello de botella exigen una acción contundente. El informe insta a redoblar los esfuerzos sobre las iniciativas ya en curso, marcando unas prioridades que consideran innegociables. ¿Cómo cuáles? Pues impulsar planes de desarrollo urbano integrales, liberar de forma masiva más suelo para la construcción residencial y sobre todo dinamitar la burocracia agilizando los interminables procedimientos de autorización urbanística que te pueden retrasar un proyecto durante años. Claro, el diagnóstico es evidente. Sin una inyección masiva de nueva oferta en el mercado, el propio éxito demográfico y de atracción de talento que celebra el FMI terminará expulsando a los residentes locales de sus ciudades. Tristísimo. Es que los salarios, por muy dinámico que sea el mercado laboral, nunca podrán seguir el ritmo de la inflación inmobiliaria si no se construye más. Fíjate que al analizar estas recomendaciones, emerge una contradicción monumental en los deberes que el FMI le impone al Estado español. A ver, explícate. Por un lado, exige una austeridad fiscal draconiana, reducir el déficit, cortar ayudas, subir impuestos y frenar el gasto público. Sí. Nuevos desarrollos. Ejecutar una expansión urbana a nivel nacional requiere ingentes recursos administrativos y de planificación. Totalmente. Precisamente en un momento donde se exige cerrar el grifo del presupuesto. Vamos, es un encaje de bolillos administrativo monumental. Resolver ese rompecabezas con un parlamento fragmentado parece el mayor reto de la década. Desde luego que sí. Pues llegados a este punto, creo que resulta útil alejarse un momento de los datos técnicos y observar el panorama completo que deja esta radiografía de 2026. España se encuentra navegando en aguas muy turbulentas. Muy turbulentas, sí. Con el conflicto del Oriente Medio encareciendo la energía y empujando la inflación de nuevo hacia la barrera del 3%, la economía resiste y mantiene el tipo, gracias a su potente mix de renovables, a un turismo que busca refugio seguro y al esfuerzo de unos ciudadanos que, ojo, están consumiendo sus ahorros para no detener la maquinaria. Exacto. Pero en el horizonte cercano, la tormenta perfecta se forma por la acumulación de un déficit estructural insostenible, la urgencia de recortar gasto público bajo la vigilancia de Bruselas y esta crisis de vivienda que amenaza con romper la cohesión social. Todo ello, además, atrapado en el ámbar de la parálisis política. Es un mapa de tensiones cruzadas fascinante, pero si nos paramos a pensar, al observar cómo interactúan estas debilidades y fortalezas, surgen espacios para plantear estrategias a largo plazo muy interesantes. Porque, a ver, si las renovables son la gran historia de éxito y el escudo de España y la escasez de vivienda es su mayor crisis social interna, resulta inevitable preguntarse cómo podrían conectarse ambas realidades. Exactamente. Ahí quería llegar. Si el mandato del FMI exige liberar grandes bolsas de suelo urbano y promover el desarrollo acelerado de nueva vivienda para hundir los precios, surge una posibilidad, yo diría, transformadora. ¿Cuál sería? ¿Qué pasaría si el Estado condicionara toda esa nueva expansión urbanística a una integración energética absoluta? Es decir, exigir que toda nueva comunidad, cada nuevo bloque de viviendas, se construya bajo el estándar de ser 100% autosuficiente mediante el excedente solar y eólico del país. Ostras, sería pasar de intentar apagar fuegos a construir infraestructuras ignífugas directamente. Eso es. Al desvincular por completo el funcionamiento del nuevo parque de viviendas, de la red de gas natural y de la volatilidad de los combustibles fósiles, lograríamos aislar uno de los mayores costes de los hogares de las fluctuaciones geopolíticas globales. Imagina un desarrollo urbano masivo diseñado expresamente para no depender jamás de un conflicto en el otro extremo del mundo. Sería increíble. En lugar de limitarse a construir casas más baratas sin más, el objetivo sería inmunizar de forma definitiva el coste de vida básico frente a la próxima crisis petrolera. Es una reflexión muy potente. Es una demostración de cómo la presión externa y las crisis internas pueden obligar a rediseñar las estructuras, convirtiendo la vulnerabilidad energética y residencial de hoy en la fortaleza estructural de mañana. Sin duda, un pensamiento sobre el que a cualquiera le merece la pena reflexionar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.